Esta vez el ejército no perdonó. De los fuertes operativos contra la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas han comenzado a reportar enfrentamientos con varios presuntos narcotraficantes abatidos. Los casos más recientes ocurrieron en Sinaloa, donde la guerra de facciones se ha extendido más allá de un año. ¿Es que acaso estamos ante un cambio en la estrategia del gobierno federal, en donde las detenciones ya no son la única solución? Mientras que la estrategia parece estar cambiando en las calles, también algo comenzó a cambiar en el tablero para los políticos. A raíz de la revelación de que el gobierno de Estados Unidos canceló las visas a 50 políticos mexicanos, ha comenzado a correr la gran incógnita. ¿Quiénes son esos políticos y por qué se las revocaron? Uno de ellos ya levantó la mano y lo ha confesado todo. Y a otro, Adán Augusto, ya le preguntaron y respondió esa pregunta. ¿Conserva en estos momentos su visa el senador ligado a quien fue líder de la barredora? En este video no dejaré cabos sueltos sobre todos estos temas y sobre este otro. En realidad el cártel Jalisco Nueva Generación repartió despensas en la zona afectada por las lluvias. ¿Son actuales las imágenes y corresponden al lugar donde hubo damnificados? Aquí te lo platicaré. En este video ya no te platicaré de detenidos, te platicaré de abatidos por las Fuerzas Armadas. Este 14 de octubre, elementos del ejército sostuvieron un enfrentamiento con delincuentes en las inmediaciones del poblado Loma Grande, municipio de Escuinapa, en Sinaloa. De acuerdo con autoridades federales, la agresión inició cuando militares realizaban reconocimientos terrestres y fueron atacados por sorpresa por un grupo de sicarios. Sin embargo, las Fuerzas Armadas repelieron la agresión y abatieron a 3 de sus agresores. En la zona fueron aseguradas 5 armas largas, 41 cargadores con cartuchos y equipo táctico. Sin embargo, no se trató del único enfrentamiento de este tipo. Al día siguiente, este 15 de octubre, en el poblado de Ensenada, municipio de Elota, elementos del ejército nuevamente fueron atacados por delincuentes mientras realizaban reconocimientos terrestres. En este caso, las Fuerzas Armadas también repelieron la agresión y abatieron a uno de sus agresores. Aquí un presunto sicario murió. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, las autoridades no precisaron cuántas personas lograron darse a la fuga ni cuántos fueron detenidos. Es decir, no reportaron capturados, pero sí informaron de un abatido a tiros. El único caso donde sí hubo detenidos en Sinaloa fue en Culiacancito, donde este 14 de octubre fue reportado otro enfrentamiento, ahora entre policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra sicarios en la autopista Benito Juárez, a la altura de La Platanera, entre la sindicatura de Culiacancito, que pertenece a Culiacán, y Villa Ángel Flores, que es de Navolato. De acuerdo con autoridades, también se trató de un ataque sorpresa, aunque ahora no contra soldados, sino contra policías federales. Los agresores, según detallaron, viajaban en una camioneta por la vía federal cuando abrieron fuego contra los elementos de seguridad. Sin embargo, aquí los policías también repelieron el ataque, aunque no abatieron a ningún agresor, pero sí capturaron a 2 de ellos. Más tarde, la Guardia Nacional y el Ejército desplegaron un operativo de apoyo en los alrededores para dar con los agresores que lograron darse a la fuga y cuyo número no fue revelado por las autoridades. Al menos una casa incendiada. Luego, cuando nos dirigimos a documentar el hecho, pues pudimos confirmar que se tratan de 2 domicilios que fueron atacados, sinistrados. En mi último video te platiqué de cómo un grupo de delincuentes incendió 2 casas en Culiacán. Bueno, la historia se repitió la mañana de este 15 de octubre. Esto ocurrió en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán, donde un grupo de hombres armados incendió otras 2 viviendas y una camioneta. El ataque fue notificado mediante una llamada al 911. La emergencia fue atendida por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, sin embargo no reportaron ni una sola detención. Fueron los bomberos de Culiacán quienes se encargaron de sofocar el fuego, en tanto que las corporaciones estatales y federales aseguraron el área. De acuerdo con Reuters, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. ¿Tendrán información de esto o de qué funcionarios son? Finalmente, la revelación de que el gobierno de Estados Unidos revocó visas a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos llegó a Palacio Nacional. Recordarás, también en mi último video te platiqué del cómo el gobierno de Estados Unidos revocó medio centenar de visas. Esto fue dado a conocer por la agencia Reuters, la cual aseguró que se trata de un hecho confirmado, aunque reconoció no tener los nombres de los políticos mexicanos sancionados. Sin embargo, aseguró que la mayoría milita en Morena, aunque hay de otros partidos políticos. Este tema llegó a la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno no ha recibido información oficial del gobierno estadounidense. Sin embargo, justificó que los datos sobre las visas son personales y no se comparten con otras autoridades.
No, no tenemos información. Y no es porque no, el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de que es una información personal. Quien lo sabe, pues es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa, pero no es una información que ellos compartan con el gobierno de México, dado que es una información personal, a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública y entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos, sea a través de la embajada o de los consulados. Hasta antes de la publicación de Reuters ya se tenía conocimiento que entre los políticos cuyas visas les fueron revocadas están la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, su esposo Carlos Torres, el esposo de la alcaldesa de Mexicali, Luis Samuel Guerrero, el alcalde de Nogales, Juan Francisco Jim, la subsecretaria de Gobierno de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, cuyo esposo fue secretario de Seguridad, Jorge Barajas, así como Mario López Hernández, diputado morenista de Matamoros, Tamaulipas. Es en medio de esta gran polémica e incertidumbre sobre quiénes son esos 50 políticos y servidores públicos cuyas visas ya fueron revocadas y que se han mantenido callados ante esta sanción que el exgobernador de Guerrero y actual coordinador nacional de Enlace Político de Movimiento Ciudadano, Héctor Astudillo Flores, reconoció que su visa estadounidense fue revocada desde el 31 de julio. El emesista explicó que recibió la notificación mediante un correo electrónico enviado por autoridades consulares sin que le expliquen las razones de la cancelación. Sin embargo, a su consideración pudo ser en reacción a lo que consideró la emisión de declaraciones críticas hacia el presidente Donald Trump y su política arancelaria hacia México. Y entonces tomé la determinación de hacer público hoy que efectivamente me retiraron la visa y que por supuesto atajo contundentemente estos señalamientos que me parece que son muy ruines y muy miserables. Entonces creí conveniente hacerlo y estoy convencido que estoy haciendo lo correcto, decir la verdad. Héctor Astudillo se convirtió en el primer político en revelar voluntariamente la revocación de su visa. El primero de lo que se espera será una larga lista de revelaciones, y justo en medio de esta incertidumbre fue que Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, fue interrogado al respecto. El político fue cuestionado por reporteros en el Senado debido a las críticas que pesan sobre él por haber designado, cuando fue gobernador de Tabasco, como secretario de Seguridad Estatal a Hernán Bermúdez Requena, quien de manera simultánea encabezó el grupo delictivo de la Barredora. Ante la interrogante del si el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa, esto respondió el morenista. La agencia Reuters dice que hay 50 políticos mexicanos que ya se les quitó la visa. ¿Usted cree que esto sea cierto? No sé, yo la verdad lo repito, yo no hablo sobre algo que no conozco. ¿En su caso sí tiene visa? ¿Perdón? ¿En su caso sí tiene visa? ¿De Estados Unidos? Yo no hablo sobre cosas que no me gusta hablar. No, pero visa suya, o sea, personal. Pues si sigue las intervenciones de uno en el Senado, usted mismo deducirá si tengo una visa, búsquela de hace como 3 semanas. Los daños de las lluvias que azotaron en diversas partes del país también han destapado una serie de críticas y cuestionamientos, desde el presunto reparto de despensas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación a los damnificados, hasta acusaciones de desvío de recursos y promoción indebida. Pero voy por partes. Comienzo con el balance de daños. Hasta este 15 de octubre el gobierno federal tenía registro de 66 personas fallecidas por las lluvias e inundaciones en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Además, hay reporte de 75 personas desaparecidas o no localizadas, como le ha querido llamar el gobierno, así como 191 comunidades incomunicadas. Sin embargo, la polémica en el terreno político comenzó con los cuestionamientos a la labor de los gobernadores ante la tragedia y principalmente tras el primer recorrido que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado fin de semana por la zona afectada. Son mis compañeros de la Universidad Veracruzana, estudiantes, no pudieron salir. Dígame. No vamos a ocultar nada. Ay, han pasado 3 días y no aparecen. Sí, pero compañero, son 3 días en donde estaba totalmente... Son 3 días donde la gente, aquí estuvimos nosotros los 3 días limpiando. Llevo 3 días limpiando aquí, buscando. Aquí no queremos a la Aquí, ¿de qué me sirve que venga aquí? Yo quiero ver a mis compañeros, son foráneos. Presidenta.
Esto ocurrió el pasado 12 de octubre en Poza Rica, Veracruz. Aquí la mandataria fue recibida a gritos, donde un joven le exigió información sobre 3 estudiantes de la Universidad Veracruzana presuntamente no localizados. Al día siguiente, el 13 de octubre, la presidenta informó que estableció comunicación directa con el rector para revisar el padrón de alumnos originarios de Poza Rica inscritos en la universidad y confirmar su situación. Y para el 14 de octubre, desde la conferencia matutina, precisó que la universidad reportó hasta ese momento 2 estudiantes fallecidos y que realiza una verificación casa por casa en coordinación con familiares para identificar a personas no localizadas. El rector me manifestó y después emitieron ellos un comunicado de que hasta ahora hay 2 estudiantes que tienen reconocidos como fallecidos y que están revisando familia por familia si es que hay algún familiar que reporta que hay algún estudiante que no está localizado. Fue a raíz de estos reclamos que el tema comenzó a volverse tenso y a politizarse, y lo que vino en las horas posteriores no favoreció a la narrativa de las autoridades. Por ejemplo, ese mismo 14 de octubre comenzó a viralizarse una declaración hecha en diciembre del 2023 por el alcalde de Poza Rica, el morenista Fernando Remes. En esa ocasión, el edil reconoció saber de un presunto desvío de recursos destinados a un muro de contención en el margen derecho del río Cazones, el mismo río que se desbordó y provocó la catástrofe. Medios locales afirman que documentos oficiales constan de pagos en el 2023 por 14.136.519 pesos al contratista Adrián Ulises Hernández para la obra Muro de Contención del Río Cazones, la cual quedó inconclusa. Voy a andar con agua y a ti instrucciones para ver cómo continuamos con ese muro de contención en el hombro derecho del río Cazones, donde acoge Poza Rica. Y eso juraron que lo tienen parado y ha de haber habido presupuesto para ellos. Se lo fregaron, en modo, está grabando, que me metan a la casa. Pues le seguro que no lo terminaron. Otra polémica que corrió en torno a las inundaciones es esta, el reparto de despensas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tema ya fue abordado en Palacio Nacional en 2 ocasiones. La primera vez, la mandataria descalificó el reparto, aunque justificó no tener certeza de la fecha ni el lugar de la grabación, y la segunda vez decidió no opinar más. Y nos hablaban por ahí que en redes sociales hay varios videos que supuestamente grupos criminales están repartiendo despensas. ¿Tiene alguna información? Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero pues evidentemente no está bien eso, ¿verdad? Ubicar la temporalidad y el lugar del video es sencillo. En el video se aprecia propaganda de Movimiento Ciudadano con el nombre de Raúl H. como candidato a alcalde de Tihuatlán. Esta propaganda corresponde al emesista Raúl Hernández Gallardo, quien resultó electo este mismo año. Además, en las bolsas repartidas por los presuntos narcotraficantes contienen estampas en donde se aprecian las siglas del cártel, el mes y el año, octubre del 2025. Ole. ¿Quién me puede ayudar? ¿De parte del señor de la Palma? De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco Nueva Generación. Ey, aléjate más porque se ve. Fórmele, ese favor. Tihuatlán es uno de los municipios afectados por las lluvias. Se encuentra ubicado entre Poza Rica y Álamo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación sostiene una pelea por el territorio con el Cártel Mafia Veracruzana. Sin embargo, el Cártel Jalisco Nueva Generación no ha sido el único que ha aprovechado la desgracia para promover su imagen. También en el mismo contexto fue vista la alcaldesa electa de Poza Rica, la morenista Adaneli Rodríguez, distribuyendo víveres con etiquetas personalizadas que contienen su nombre e iniciales sobre un fondo guinda junto con un logotipo. En las imágenes se aprecian bolsas con 2 rollos de papel, un bote de aceite, 2 latas de atún, una bolsa de arroz y un paquete de galletas. Las calcomanías con su nombre también se colocaron en cobijas y en prendas del personal que participa en la entrega. La difusión de estos materiales ha provocado descontento entre la población, primero porque la promoción de la imagen por parte de políticos y gobernantes está prohibida por la ley, y segundo porque los habitantes afirman que en realidad, más que servir, se sirve. Es bueno tener a una persona que te ayude y sobre todo que quiere ser presidenta municipal. Por aquí está su mamá. Y vienen a ayudar las brigadas. Pero mira, nada más vienen a ayudar aquí justo a la cuadra donde vive la mamá. Pero para otro lado, aquí está lleno de carros de servicio y allá están las bombas del agua. Y supuestamente están ayudando, pero nada más en la cuadra donde vive la mamá. No están ayudando en otros lados.
tirando agua, eso sí, como arroz, pero nada más, no están haciendo otra cosa. Y mientras los demás, o sea, está bien que lo haga, pues es su mamá, pero que no lo haga con el dinero de la comunidad. Ha sido en medio de la crisis, las afectaciones de la gente y la politización del problema que este 14 de octubre, durante la conferencia matutina, la presidencia respaldó a gobernadores y alcaldes de las entidades afectadas por las lluvias y rechazó los señalamientos que pretenden atribuirles responsabilidades por los daños. La mandataria acusó de ruines a todas aquellas personas que han criticado la labor de las autoridades, y ha sido en ese contexto que revivió viejas polémicas ligadas también a tragedias y a corrupción. Durante la conferencia del 14 de octubre, pidió revisar y exhibir los casos vinculados con el desaparecido Fondo de Desastres Naturales, conocidos como Fonden. La mandataria mencionó como ejemplo a José María Tapia, quien fue titular de la Dirección General del Fonden durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordó que en septiembre del 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel impactaron simultáneamente las costas del país, Tapia fue fotografiado en un hotel de Las Vegas mientras México enfrentaba la emergencia. Las imágenes publicadas en su momento por el diario Reforma lo mostraban en traje de baño y con botellas en las manos. No me acuerdo qué huracán o qué tragedia hubo, y decían, y el director del Fonden divirtiéndose no sé dónde, en Las Vegas. Digo, para aquellos que defienden el Fonden, ¿no? O las corruptelas. Las críticas hechas por la mandataria son sobre un hecho real. Sin embargo, en la conferencia omitió el hecho de que el exdirector del Fonden hoy es militante de Morena y que en el 2024 fue postulado por la Alianza Morena-PT Partido Verde a la presidencia municipal de Querétaro, además de que ha mostrado interés en contender por la gubernatura de ese estado, arropado también por el mismo partido. Incluso durante campaña, Chema Tapia, como ahora se hace nombrar el exdirector del Fonden, presumió el apoyo recibido por la ahora presidenta de México. Este 2 de junio no dejes de votar por Chema. Son 5 de 5 en Querétaro. Votar todo Morena. Así transcurren las últimas horas en México, en medio de fuertes operativos, con presuntos sicarios abatidos y con la urgencia de atención a personas afectadas por las lluvias. A esto se suma otro caso relevante, el rompimiento al interior del cártel Jalisco Nueva Generación, un rompimiento que ha derivado en una ola de violencia en el centro del país debido a que dos de sus facciones, que antes eran aliadas, ahora se encuentran severamente confrontadas, como lo verás en el clip que te mostraré a continuación. Sin embargo, ese será tema de mi próximo video, así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones.